Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, jueves después de la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Evangelio nos enseña sobre la luz del ungido. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos gozando de la luz del recién nacido. Estamos contemplando esta manifestación de la luz en el ministerio público de Jesús. Y hoy la palabra nos habla de esta luz del ungido. Por eso nos dice la palabra en primer lugar que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Jesús regresa a su pueblo. Él ha salido a predicar, ha anunciado el reino de los cielos y trae a sus primeros discípulos y sigue realizando su ministerio de luz, la predicación y la sanación. Y por eso nos dice la palabra que su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Es importante, queridos hermanos, que también nosotros nos alimentemos de este ministerio de luz de Jesús, es decir, ser iluminados por su palabra, siendo dóciles a ella para ponerla en práctica. Pero también Jesús nos invita a cada uno de nosotros a anunciar el Evangelio, el reino de Dios, y esto con la fuerza del Espíritu, porque también nosotros vayamos a la oración, a la Eucaristía, a todas nuestras prácticas de piedad, a las prácticas de las buenas obras, impulsado por la fuerza del Espíritu. Pues esta fuerza del Espíritu es manifestación de la luz de Jesús. Pues pidamos al Señor nos siga dando esa docilidad a su enseñanza, esa docilidad a su palabra, que también nosotros gocemos de su luz. Todo lo que de palabra y obra realicemos sea siempre por ese impulso al Espíritu Santo, que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que así, alimentándonos de la palabra del Señor, también nosotros enseñemos la palabra de Dios a todos los demás, especialmente con el ejemplo de nuestra vida. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no necesitaba ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque Él es el objeto de la adoración, de la alabanza. Sin embargo, como el Hijo de Dios ha asumido nuestra naturaleza humana, nos enseña a cada uno de nosotros a tener esa hambre y sed de Dios, a dejarnos iluminar por su palabra, a que también nosotros subamos a la iglesia para escuchar la palabra, pues escuchando la palabra animamos nuestra esperanza en las promesas de Dios. Pues así lo manifiesta Jesús. Se puso en pie para hacer la lectura, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Qué bonito, queridos hermanos. Jesús nos invita a que también nosotros
no solo escuchemos las promesas de Dios, sino que también las anunciemos a los demás. Esta es nuestra misión como bautizados, contemplar a Jesús el ungido, pues en Él se entiende nuestro bautismo, nuestro ser hijo de Dios, pero que contemplando la vida de Jesús, también nosotros podamos anunciar la palabra de Dios, esas promesas que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros, la promesa de la salvación y la vida eterna, que también nosotros, contemplando a Jesús, el ungido del Señor, podamos evangelizar, anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, pues solo la palabra de Dios, que es luz, da la verdadera libertad a todos los que nos refugiamos en ella. Pues pidamos al Señor contemplar al ungido para que también nosotros proclamemos esas promesas de Dios, extendiendo con nuestra vida el ministerio de luz, el ministerio de predicación de Jesús. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Este gesto es de autoridad, de enseñanza. Así Jesús se nos revela como el Maestro. Si Él es Maestro, nosotros somos sus discípulos. ¿Y cuál es la actitud del discípulo? Tener los ojos fijos en Jesús. Qué bonito lo que nos manifiesta la palabra. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Estamos en el año jubilar, queridos hermanos. También nosotros hemos de poner nuestra esperanza en Cristo, que en medio de las dificultades y los sufrimientos tengamos nuestros ojos clavados en Él. Y estos ojos son los ojos del Espíritu. Solamente cuando nuestra atención está fija en Jesús, entonces podemos disponer nuestro corazón a sus palabras. Pues continúa el Evangelio. Y Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hermoso, queridos hermanos, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y así nosotros hemos de confesarle como el Mesías, como el ungido, pues Él ha venido para hacernos hijos de Dios y para entregar su vida por cada uno de nosotros. Y de esta manera seguir su ejemplo, cumplir la voluntad de Dios, viviendo en esa libertad de los hijos de Dios. Además, queridos hermanos, hemos de alegrarnos en este cumplimiento de la promesa y así manifestar nuestra aprobación a Jesús, como dice la palabra, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pues que tengamos esta hambre y sed de Dios, esta hambre y sed de su palabra, que también nosotros busquemos a Jesús, tengamos los ojos fijos en Él, para que escuchando sus palabras podamos meditarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Solo así, gozando de la luz del ungido, también vamos a iluminar a los demás con la palabra del Señor. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres el ungido y derramas tu luz en nuestros corazones. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas esta fuerza del Espíritu Santo, para que así, como tú nos enseñas con tu vida, siempre hagamos las cosas siendo dóciles a tu Espíritu, en medio de nuestras actividades, en medio de nuestra oración, en medio de la práctica de las obras de misericordia, que impulsados por tu Espíritu, crezcamos en esa hambre y sed de tu palabra, que nos dejemos iluminar por ella. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas una fe sincera, que te confesemos como el Mesías, como el ungido del Señor, pues tú has venido a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. Sánanos, Jesús, ilumínanos con tu luz, que gocemos de esa libertad de los hijos de Dios, que nos dejemos liberar por tu palabra, para que así, también en este año santo, podamos proclamar este año de gracia, pero sobre todo siendo dóciles a esa gracia que nos quieres dar. Que fortalecidos por ella, también nosotros, Jesús, contemplándote como el ungido, nos renovemos en nuestro bautismo, para que con alegría y fortaleza podamos proclamarte como el ungido del Señor y así evangelizar la buena noticia a todos nuestros hermanos, anunciarles este año de gracia. Y finalmente, Jesús, te damos gracias por este cumplimiento de la promesa. También nosotros busquemos alimentarnos de tu palabra, que así como el pueblo te expresaba su aprobación y se admiraban de tus palabras de gracia, también nosotros, cada encuentro contigo, sea un renovarnos en tu amor, en tu amistad, renovarnos en tu palabra, para que así, dejándonos iluminar por ella, la pongamos en práctica y así, renovados en nuestro bautismo, manifestemos también esa unción del Espíritu, que también muchos hermanos nuestros, al contemplar el ejemplo de nuestra vida, puedan confesarte como el ungido, expresar tu aprobación y admirarse de tus palabras de gracia que salen de tu boca. Danos pues, Señor, esa hambre y sed de ti. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.